Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Xochipilli Podcast. De fondo está el Cadillac. De fondo está el Cadillac Palace Theater, el ya tan conocido Cadillac Palace Theater. Y bueno, para hacerles la invitación, hacer esta introducción a esta serie de webinarios, como les mencioné en el episodio pasado, en el mes pasado de abril tuvimos una serie de webinarios que titulamos Dream Factory, apreciación del cine latinoamericano, en donde tuvimos una serie de invitados, directores, específicamente de Latinoamérica, en donde nos compartieron herramientas, perspectivas, posiciones acerca de la actualidad del cine latinoamericano. En esta ocasión tengo este webinario que es una pieza fundamental, sobre todo si tú eres estudioso de cine o estás empezando tu carrera en el cine o simplemente quieres obtener herramientas para tus videos, para tus cortometrajes, etcétera. El siguiente webinario que impartió Rodrigo Arnaz, titulado La experiencia del cine kamikaze, es una joya en cuanto a herramientas prácticas de diseño, de realización, producción, locación, postproducción. Es decir, básicamente es un curso en una hora que el buen Rodrigo Arnaz, un saludo, nos dejó en su ponencia magistral para nuestro webinario. Tuve el gusto de conocer a Rodrigo Arnaz en la edición número 39 del Chicago Latino Film Festival. Ahí platiqué con él, lo entrevisté y, por cierto, la entrevista está en Spotify. Te voy a dejar el link para que pases. Y bueno, a partir de ahí tuvimos un contacto cercano. Y bueno, en este año, en la primera edición de este webinario, tuvimos el gusto de tenerlo con nosotros. También te comento que acabo de subir el set de entrevistas del pasado Chicago Latino Film Festival de este año, el 40 aniversario. Te voy a dejar el link de Xochipilli Store para que pases a la tienda, revises el set de entrevistas, ¿no? Que básicamente yo lo catalogo como un curso de apreciación cinematográfica en formato de podcast. Así que te dejo la invitación, te dejo el link en la descripción para que pases y accedas a estas entrevistas y de alguna manera te enteres de las perspectivas cinematográficas de la actualidad latinoamericana. Bien, sin más dilación te dejo con este webinario titulado La experiencia del cine kamikaze, impartido por el buen Rodrigo Arnaz. Un saludo. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de nuestro webinario titulado Dream Factory, apreciación del cine latinoamericano. Esta es nuestra tercera sesión y estamos muy contentos de recibir a nuestro invitado de hoy. Él se llama Rodrigo Arnaz, es director, guionista y productor con 20 años de experiencia. Ha trabajado como ayudante de dirección, guionista y director en películas, series dramáticas de televisión, conciertos de música, espectáculos en directo y reality shows. Su largometraje, titulado La vida en silencio, ganó el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil y ha formado parte de la selección oficial del Festival de Cine Latino de Chicago, el Festival Iberoamericano de Trieste en Italia, el Festival de Cine Latino de San Diego y el Festival de Cine Independiente de Montreal. Y bueno, hoy lo tenemos aquí y nos va a compartir una charla que se titula La experiencia del cine kamikaze. Bienvenido, Rodrigo, y bueno, somos todos tuyos.
Muchas gracias, Pedro Pablo. Hola, buenas noches para allá a todos o buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y pues gracias a Dream Factory por la invitación y por esta plática que pueda tener con ustedes y que si les puede servir de mi experiencia de algo, pues a mí yo encantado de siempre hablar con la gente, ¿no? Entonces, pues quería comentarles un poco sobre por qué le llamo la experiencia del cine kamikaze. Por ahí les preparo una pequeñita exposición, pero también mi idea era pretender también ver unas imágenes que creo que va a ser un poco complicado por la red, por lo que estoy viendo, pero bueno, de todos modos ahí vamos a contarles un poco, ¿no? La experiencia del cine kamikaze, ¿por qué? Bueno, básicamente es por el largo camino que es, o sea, hacer cine, y como lo que me está diciendo Pedro Pablo, que ha sido como una coincidencia, es un camino bastante tortuoso, ¿no? Es un camino de alta paciencia, de mucha tolerancia a la frustración. Y para darles un contexto un poco, ¿no? Mi ópera prima, que es La vida en el silencio, la escribí en 2012. En 2012 la logré filmar en 2019. Atravesó, atravesó la pandemia, la postproducción en la pandemia, y la logré exhibir en plataformas después de que por muchas razones se cayó obvias razones se cayó la exhibición de cines presenciales. La acabé exhibiendo en plataforma en 2022. O sea, son 10 años que tardé en que la película empezara a una idea a que se pudiera exhibir. Entonces, pues pensando un poco, mi experiencia era como, también me puse a averiguar un poco las estadísticas que se hacen aquí en México. El INCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía, hace unas estadísticas sobre, sobre el anuario cinematográfico, cuántas películas se estrenan al año y cuántas no. Y me puse a averiguar que, supongamos, pues, no es la cifra exacta, pero digamos que de cada 100 películas que se hacen en México, el 70% aproximadamente son óperas primas y el 30% se dividen entre dos. La mitad están hechas, son segundas películas de directores y la tercera y el otro 15%, digamos, son directores con tres o más películas. Pues eso, ¿qué quiere decir? Yo lo entiendo eh, como en el que muchos cineastas, digamos que se pierden en la primera película. ¿Por qué? Porque es un camino bien difícil. Acabas atorado emocionalmente, acabas atorado financieramente. El camino es tan largo y tan desgastante que muchos van dejando ese camino, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a ver esto, incluso yo lo veo en mi propia experiencia, pues llevo 5 años sin filmar mi segunda película y sigo 5 años tratando de meter varios proyectos. Y mi forma, incluso cuando fue el 2019, había gente que era como muy optimista de que se pueden sacar muchos proyectos. Yo recuerdo mucho el concepto que una vez leí de Martin Scorsese cuando hizo Raging Bull. Él, pasando la famosa época del nuevo cine norteamericano, en 1980 ya había pasado el frenesí de Palma, de Scorsese, de Spielberg, de Cimino, ¿no? Entonces ya nadie les quería dar dinero. Había sido un fracaso New York, de Scorsese, y pues él también tenía un problema de salud y todo. Entonces llegó un momento en que él prácticamente vio como imposible volver a hacer cine, hasta que apareció este proyecto de la mano de su amigo De Niro, y dijo, vamos a hacer este proyecto. Y entonces cuando decidió hacerlo, él habla en sus biografías de este concepto de cine kamikaze, que es poner todo en la pantalla, todo lo que tú crees, todo lo que estás enamorado del cine, todo lo que te hizo creer en el cine, es ponerlo en la pantalla porque no sabes si va a ser la última vez que lo vas a hacer, ¿no? Entonces, de ahí este concepto se me quedó marcado desde que lo leí. Y cuando en 2019 empezó, a pesar de que todavía no venía la pandemia y todo, siempre pensé en filmar.
haciéndolo como si fuera un cine kamikaze, es decir, poner todo y después inmolarse en el camino, porque si no, puedes dejar muchas cosas que tú quisieras hacer a la siguiente película y ya no lo vas a hacer o vas a tardar tanto en hacerlo que pues es una oportunidad desperdiciada. Entonces, esto de mi experiencia del cine kamikaze es un poco contarles cómo fue este camino y cómo como cineastas o como nos gusta como espectadores que apreciamos el cine, cómo podemos a la hora de reconocer, porque para mí el ideal es que todo cine tendría que ser kamikaze, en el sentido de todo cine tendría que dejarse la piel en cada película, ¿no? Entonces, mi motivo es como darles algunos argumentos que siempre existen en la gramática visual, eh, y usar todos los elementos disponibles y cómo reconocerlos en pantalla cuando vemos las películas y ver todo y enseñarles cómo yo intenté hacerlo un poco, ¿no? Eh, en mi película La vida es silencio, yo lo que les decía, yo sabía que podía ser la última oportunidad o iba a tardar mucho en hacer la segunda oportunidad y entonces empecé con muchas cosas. Para empezar, ¿qué hice? Pues lo primero que hice fue tomar la decisión de hacerla en emulsión, en film, ¿no? En lugar de hacer una película en digital, porque siempre fue el sueño de hacerla en emulsión y sobre todo, dadas las condiciones del mercado, cada vez es más difícil hacerla en emulsión. Entonces, mi fotógrafo y socio, ¿no? Decidimos tomar esa decisión en emulsión. ¿Por qué? Porque nos encanta el uso de la emulsión y creíamos que contribuía a la historia y a pesar de que logísticamente es una medio pesadilla, sobre todo en el cine independiente, eh, también es una herramienta que, mira, lo estoy viendo por allá, debe estar, este, es una herramienta que nos ayuda mucho a contar historias, ¿no? La emulsión. Entonces, pensando en eso, pues era la oportunidad de oro de empezar a hacer una película como siempre soñamos y una de las primeras herramientas que decidimos es usarlo en film. Y creo que la película se puede notar. Por cierto, lo que le comentaba a Pedro Pablo es que yo sé que la película no ha llegado a Estados Unidos, entonces todos los que estén aquí les vamos a mandar el link y la contraseña para que la vean unos días si tienen tiempo. Les vamos a dejar unos días la película por si la quieren ver y sepan de qué estamos hablando un poquito, ¿no? Este, bueno, una de las cosas importantes de herramientas que uno tiene que pensar como cineasta y cuando reconozcamos un buen cine es qué se deja o qué se queda en el cuadro, ¿no? El cine, como lo dice el santo patrono Martin Scorsese, es básicamente lo que se ve y lo que se deja fuera del cuadro. Es, nosotros como espectadores lo reconocemos inmediatamente, todo tiene una intención, todo tiene un discurso de acuerdo a lo que se está encuadrando en cámara. La primera herramienta que tenemos es el aspect ratio, es la proporción de cuadro que tenemos. Depende de lo que nos cuenten, es lo que podemos hacer. Y por ejemplo, aquí pongo ejemplos claves, ¿no? Que es la proporción 1.33 por 1, ¿no? Que es este aspecto cuadrado que tenemos en la pantalla de Dreyer. Esta es pana de arco de Dreyer. No existe mejor proporción para encuadrar un rostro que la proporción cuadrada, ¿no? La proporción clásica y ha ido evolucionando al 1.66 que se usa en Europa o el 1.85 que es el estándar. Aquí tenemos París, Texas de Wim Wenders de los 80s, ¿no? Y es eso, es enmarcar una persona, pero al tener más información tenemos que balancear. Y cuando balanceamos estamos viendo por qué balanceamos. Hasta llegar al CinemaScope, que es el 2.35, esta pantalla rectangular que ya es, ¿no? Y si se fijan, tenemos un close-up. Es un mismo close-up de Peter O'Toole, ¿no? De la película de David Lean, pero es un close-up con diferente información y con un diferente balanceo. Entonces, esta es una de las herramientas que tenemos cuando nosotros vamos a empezar a, a dar nuestro discurso a cámara. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros usamos dos proporciones. 1.85, que es la de arriba, que es nuestro personaje principal, y 1.66 porque hay flashbacks. En los flashbacks tenemos, lo comprimimos más la imagen. ¿Por qué? Pues al dar un poco la sensación de aprisionamiento de nuestros recuerdos,
de las cosas que nos persiguen del pasado cada vez que pensamos en ellas. Entonces, no solo es el color, el trato del diferente color que se produce, sino también la intención del cuadro, de nuestro lienzo. Entonces, no es lo mismo pintar en un mural que en un lienzo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la relación que por eso usamos en el aspect ratio, ¿no? Y es una de las herramientas que usamos. Y nosotros cuando empezamos, siempre te dicen que tienes que prácticamente hacerlo en 16:9, la proporción que se usa siempre en la televisión ya y en las plataformas. Y la verdad es que es parte de este concepto de a mí no me importa si se vende o no se vende, el chiste es que creo yo que lo puede esto ayudar a nuestro proyecto, ¿no? Esa es una forma. Otra cosa es el tamaño de cuadro. El tamaño de cuadro, como lo pongo, literalmente para mí la equivalencia son las notas musicales. Cada tamaño de cuadro es una nota musical que así componemos melodías y armonías que se van haciendo escenas y secuencias, ¿no? En la teoría del cine de autor de los 50 con la nueva ola, siempre se trataba de dar un símil con la literatura, que cada imagen es una oración y vas juntando oraciones y hasta que haces un párrafo. Para mí es mejor entenderlo como notas, ¿no? Porque es como más abstracto poderlo entender. Son formas de poder comunicar y nosotros tenemos que tener la disposición de hacerlo. Aquí les pongo, por ejemplo, un poco de un extracto de la primera escena de Inglourious Basterds de Tarantino, ¿no? Todas es de la misma primera secuencia, que es yo creo de las mejores secuencias que ha filmado Tarantino. Y son básicamente las notas que tenemos, que son el long shot, que podemos ver la casa y al personaje en su medio ambiente. Lo tenemos aquí arriba. La segunda es el full shot, que le vemos todo el cuerpo, ¿no? Aquí lo tenemos enmarcado, encerrado con una especie de doble over shoulder, ¿no? Que los tenemos. Después vamos acercándonos más, que tenemos una especie de plano americano, el personaje. El plano americano, que seguro ya todos saben, nace de esta necesidad de género del western estadounidense, ¿no? Para poder ver la funda de las pistolas y siempre se ha quedado con una especie de presentar amenazas. Inconscientemente este sistema visual se ha quedado en nosotros durante mucho tiempo y siempre cuando se usa el plano americano es como presentar una información medio incómoda que puede causar amenaza. Y esta escena, los que lo han visto, del interrogatorio del oficial de la SS, pues se va incrementando esta sensación de peligro. Aquí seguimos con el medium shot, que pues, quizá es el plano que más información te da, porque te da la parte del cuerpo que más comunica, que es del torso para arriba, y todo su entorno alrededor. Es el que más nos sirve, es el que más puede funcionar y el que generalmente se sobreusa para simplemente registrar diálogos, pero es una de las notas importantes. Nos acercamos al medium close-up, que es como un busto de escultura, y hasta el close-up, que es casi quedarnos en el rostro. Y todavía existe el extreme close-up que usaba Sergio Leone. Son estas partes de las notas musicales que tenemos y nosotros, o al menos yo intenté hacer el plan de trabajo con todas las notas disponibles, ¿no? Otra forma es la óptica, ¿no? Después les voy a poner los ejemplos ya que sigamos avanzando. Otra cosa es la óptica, ¿no? Que son otra herramienta que tenemos para usar, que son los lentes, la forma en que los lentes nos presentan la realidad, los angulares, los estándares, los telefotos, que es el mundo que podemos captar con ellos, ¿no? La cantidad de luz que entra, cómo distorsiona la imagen, son formas de comunicar y las herramientas que tenemos en la gramática y el lenguaje visual. Les pongo rápido ejemplos que de Oppenheimer de este año, ¿no? En este de la izquierda tenemos el gran angular, ¿no? Lentes que pueden ir desde de los 20 milímetros, 25, 24, 18 milímetros para abajo, en donde nos dan más amplitud de la imagen en cuartos angostos. Este es un interrogatorio Oppenheimer, un over the shoulder, y podemos ver esta amenaza de todo el comité que los tenemos, ¿no? Directores como los Cohen, Scorsese incluso lo hace, que son como unos aficionados y casados a los lentes angulares, ¿no? Eh, Esto obviamente con close-ups nos deforma más el rostro y nos da otra comunicación diferente. Seguimos con con el lente más normal, como digamos que se asemeja más a la vista humana, que son los 50 milímetros, ¿no? Por ejemplo, esta de la figura de abajo, que hay como una especie de balance entre cómo se distorsiona el fondo, cómo se alteran los rostros. Digamos, es lo más parecido a la visión humana.
Yatsuhiro Ozu era un fanático del lente normal. Hay películas que solo se filman con un solo lente, ¿no? Que esa es también una forma de comunicar las películas, ¿no? Y finalmente tenemos los telefotos, ¿no? Lentes de 85 milímetros y más allá, en donde nos aplanan el fondo y donde podemos acercarnos, digamos, ¿no? Hacer una abstracción de los personajes. Entre paréntesis, a los actores les encanta usarlos, pues les gusta que los filmemos en telefotos porque salen, digamos que más guapos los muchachos, ¿no? Entonces, estos variedad de lentes son los que nos sirven. En nuestro caso, por ejemplo, a mí me gustan mucho los telefotos. A mí me gustan muchísimo los telefotos. Al DP, a Mario, le gustan mucho los telefotos. Alguien que usa muchos telefotos es Ridley Scott, por ejemplo. Kurosawa usaba también bastantes y luego se iba a los lentes normales. Pero, por ejemplo, a Mario le gustaba eso. ¿Qué haces? Llegas a un punto intermedio, ¿no? Porque tu director de fotografía lo que hace es proponerte una visión y es un colaborador, es quizá tu colaborador más importante en un set, el director de fotografía, junto con los actores, ¿no? Pero a la hora de llegar a un lenguaje siempre tiene que haber una comunicación y una comunicación creativa, sino para qué tienes a todo el crew, ¿no? Entonces, a mí me gustan estos, me dan una opinión y otro, y generalmente íbamos llegando cerca de estos lentes, ¿no? Para poder coincidir algo. A veces íbamos más por estos cuando íbamos para los close-ups o en determinadas escenas que luego les quiero enseñar, o llegábamos cuando sí necesitábamos estabilizar el cuadro o hacer una amplitud, nos íbamos a estos. Estas son otras de las herramientas que usamos. La composición del cuadro, ¿no? La composición del cuadro que ojalá pueda ahorita enseñarles por la red las imágenes, pero en composición del cuadro esta es una regla que se ha estudiado, que existe la famosa regla de tercios, la ley de los tercios, o la proporción áurea, pero son estas reglas que todos las sentimos, pero técnicamente no las conocemos tal cual, ¿no? Pero digamos que durante los años de nuestra existencia como seres humanos, lo que hemos podido hacer es es codificar las imágenes. Biológicamente lo que hace nuestra retina cuando nos vemos algo en pantalla es mover en fracciones de segundo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, automáticamente vamos priorizando imágenes, es decir, lo que vamos viendo a la izquierda tiene mayor peso que lo que vemos a la derecha. Es biología pura. Y después vamos dando a contextos sociales, incluso religiosamente. Si uno va a las iglesias, los retablos, los vitrales, lo que está arriba es lo más importante, lo que está abajo es lo menos importante. Entonces, esas reglas que incluso se tienen en el inconsciente colectivo, un cineasta las tiene que usar y alguien que aprecia el cine las tiene que reconocer para simplemente disfrutar mejor el cine y encontrar propuestas visuales que no simplemente sean una repetición de lo que se viene haciendo en plataformas, ¿no? Eh, es importante y yo siempre lo pensé como dar peso a las composiciones de cuadro, ¿no? Les voy a intentar poner ejemplos. Otra cosa es la relación cámara y sujeto, ¿no? La relación cámara y sujeto, que es eh, qué tan cerca está la mirada directa de la cámara, al eje de mirada, como decimos, ¿no? Si estamos viendo directamente a la cámara, nos adentramos a un personaje, no estamos en el punto de vista de un personaje, si estamos como en esta imagen a la altura de los hombros, entonces es otra relación, es una especie de confidencia, pero una especie de no es meternos en los zapatos del personaje, o una imagen de perfil, que es como por ejemplo Cuarón usa casi todo el tiempo en Roma, ¿no? Que es este paneo que tenemos constantemente lateralmente, que es como un espectador que simplemente está diseccionando todo, ¿no? Son otras reglas que tenemos, ¿no? Corto o no corto, otra regla que tenemos es el plano secuencia o el montaje, es decir, la edición. Ahora estas dos cosas tenemos que se está usando muchísimo en el cine, ¿no? Sobre todo, antes se usaba mucho el montaje en extremo, pero por ejemplo el plano secuencia, vemos, no solamente es como una floritura o un acto circense del cineasta, tiene que comunicar algo, ¿no? Algo, siempre voy a mencionar más de Scorsese, el famoso, los que han visto Goodfellas, el plano secuencia de la entrada al Copacabana, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso?
Que se vea bonito, sí se ve bonito, pero no es la esencia de eso. La esencia es meternos en el personaje de Lorraine Bracco, que es Karen, es meternos en esa relación y ver cómo nos da una demostración de poder mientras pasea por el Copacabana. Y cuando llegamos y vemos que este chavo tiene poder, ahí, para eso es la escena, ¿no? Que por cierto nace de un accidente de que no les dejan entrar al cine, pero ese es usar bien el lenguaje cinematográfico y adaptarse, que es otra cosa que uno tiene que hacer en las películas independientes o en tu primera película. Y la secuencia de montaje es eso, ¿qué tanto editas? ¿Qué tanto haces cortes? ¿No? Se tiene mucha manía de los productores y de la gente de las plataformas que todo lo quieren, pues se dice picadito, o sea, cortes, 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 ¿no? Para que ellos piensen que la imagen es fluida. Y luego incluso eso alenta o aburre al espectador, ¿no? Entonces, también mantener una imagen fija durante un tiempo cuenta diferente a cortar, ¿no? Cuando cortas y cuando no cortas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como un poco. Yo lo que les quería enseñar un poco es como los ejemplos que hemos estado, de cómo usé eso, ¿no? Y por ejemplo, como todo nace de un guión de la vida esta es la primera hoja de La vida en el silencio, de la película. Eh, Les cuento un poco cómo para mí la mejor forma de practicar cine es escribiendo guiones, específicamente largometrajes. Los cortometrajes están bien, pero hacer un cortometraje es el equivalente de correr 100 metros y un largometraje es un maratón, ¿no? Entonces necesitas diferentes habilidades. Es como un cuentista o un novelista. Literalmente son diferentes habilidades, ¿no? El cuento que lo he escrito son habilidades como mucho más visuales, más concretas, más certeras, ¿no? Y una novela es una disertación sobre muchos temas que puedan ampliarse. Y es lo mismo. Entonces, como tienes tan pocas, hacer cortos está bien, te van entrenando, pero un largometraje, la única forma de entrenarlo, porque es un arte muy caro, hacer cine es un arte muy caro, porque eres mitad administrador y eres mitad diplomático y eres hombre de negocios. Generalmente lo que he aprendido es que pasas 80% haciendo Excel y 20% creando, ¿no? Entonces, lo único que te queda es entrenar haciendo guiones y la forma de hacerlos es visual. Les puedo leer un poco, digamos, esta primera escena, ¿no? Dice, la puerta de un departamento sin amueblar se abre, dejando ver la silueta de un hombre y ingresar al lugar. La luz se filtra por las ventanas y cortinas, producen un efecto claroscuro sobre el hombre que se adentra al departamento hasta detenerse en medio del lugar. Ahí ya estás dictando, digamos, visualmente la luz. Tienes que empezar a ver luz, espacios, ambientes, ¿no? Cuando hables con cada uno de los departamentos, eso va a ser importante. Ya estás viendo la luz, el fotógrafo va a tener que ver la luz. Si se hace un trabajo de preproducción certero, también va a ver lo mismo que el director, lo mismo que el director, diseñador de producción o de arte y el sonidista. El hombre es Oscar, que viste una gabardina y un sombrero como si fuera un personaje extraído de los años 50. Mira el espacio vacío hasta que se detiene su mirada en un plano de pared que está al fondo del lugar. Entonces, todo eso también nos va dando tiempos, las vistas. Eso tienes que empezar. Yo, es mi propio guión, pero cuando uno dirige, tiene que quitarse los zapatos, digamos que de escritor, y empezar incluso a atacar tu propio guión y ver qué funciona más y qué funciona menos. Entonces, ahí también ya estás viendo los tiempos. Oscar lo mira mientras se peina la barba con la mano hasta que decide acercarse a él. Los zapatos de Oscar caminan por la duela haciéndola crujir. Oscar se detiene frente al piano. Sus manos abren la tapa de madera que cubre las teclas y las expone. Ahí estamos incluso llevando tomas. También es eso. Uno va dirigiendo las tomas, en donde cuando uno lee es imposible no hacer un plano detalle de las manos abriendo el plano. O sea, sería un director que no está leyendo bien, que no detecte ese plano detalle, ¿no? Entonces, sus manos abren la tapa de madera que cubre las teclas y las expone. Las mira brillantes hasta que coloca su mano suavemente sobre un sostenido, la tecla sostenida. Oscar, voiceover, narración. El silencio es el sonido más fuerte de todos. Oscar presiona la tecla dejando que la nota viaje por el departamento. Lentamente toca la siguiente y después otra tecla. Oscar sigue hasta que poco a poco se logra distinguir para un buen oído la tonada de claro de luna de Debussy. Oscar sigue tocando un poco más hasta que se detiene, dejando resonar en el departamento las últimas notas. Ahí también es un cue al sonido, al diseñador de sonido. ¿Cómo quieres que se escuchen los ambientes? Oscar mire las teclas y solo las acaricia cariñosamente. Oscar en narración. El silencio puede ser ensordecedor.
Oscar permanece de pie frente a ese plano de pared que habilita el departamento de Solano. Fade a negros, sobre negros se leen las letras azules, la vida en el cielo. Con eso es la forma de empezar. Y así son, en este caso fueron 130 y tantas escenas. Ahí vas entrenando la forma de hacer cine, digamos, ¿no? Yo es mi primera película, pero tengo 15 guiones escritos, porque es la única forma de poder estar entrenando cine a la hora de aventarse a los trancazos, porque no hay tiempo. Hacer cine es una carrera contra el tiempo. Es curioso, porque incluso hasta lo decía David Fincher, ¿no? Que le gusta hacer muchas tomas y le preguntan, ¿por qué haces tantas tomas? Y dice, me paso tanto tiempo tratando de levantar un proyecto que me frustra mucho que una escena que me tomó años inventarla, la tengo que filmar en 2 horas. Y es un poco así el cine, ¿no? Entonces, inmediatamente que empiezas a filmar es una carrera contra el tiempo. Entonces, la única forma de estrenar con tiempo es empezar con guión. Y entonces, ¿qué viene después de esto cuando, cuando ya tenemos el guión? A mí me gusta hacer storyboards. A mí me gusta hacer storyboards de la película. Y prácticamente se hizo storyboards de toda la película, no tanto para seguirlas al pie de la letra, sino para ver qué tanto es volver a repasar la película. Y es qué tanto tienes en la cabeza la película, qué tanto la película la tienes visualmente y no solamente una narración de diálogos. Entonces, hay gente que sabe dibujar, yo soy muy malo dibujando, pero entonces con un dibujante le iba diciendo, la primera es una imagen, es un plano general en donde se abre y vemos un piano al fondo y está pasando esto. Y entonces basándonos en esto, si se fijan, son los cuadros que tenemos. De la primera columna van en orden, de arriba hacia abajo. Como se abre la puerta, vemos el lugar. En este caso, en esta escena en particular, ya habíamos hecho scouting a la locación, ¿no? Entonces ya teníamos más o menos, y yo le podía dar una referencia al dibujante y decir, mira, esta es la locación que va a ser, ¿no? Entonces, basados en eso, podemos hacer un storyboard mucho más preciso. Si no, de todos modos, vamos pensando con los dibujos. Entonces vemos esta contrapicado del personaje, tenemos una flecha aquí que nos va diciendo que camina de izquierda a derecha, tenemos este plano de detalle como va caminando como Tarantino, llega al piano, que es como decía la escena, vemos su medium close-up, vemos la mano famosa que empieza a tocar el sostenido, y vemos cómo sigue tocando hasta que para la música y como dice, la vida en silencio. Ahí se sigue a una siguiente escena que es, vemos un plano detalle de unos lentes que reflejan una imagen de un padre jugando con un niño de béisbol. Vemos otras manos tocando y ahí es donde nos vamos dando cuenta que es un hombre con audífonos tocando música enfrente de una pantalla. Abrimos y está dentro de un estudio de grabación. Así es la secuencia del guión, ¿no? Pero esto me ayuda a repasar, a hacer cinito en la cabeza, literalmente. Eso es lo que estamos haciendo. Como les dije, antes o después se hace el scouting, ¿no? En este caso, logramos hacer este scouting para poder ver el lugar. Que es un edificio de 1908, ¿no? De la Ciudad de México, podemos tomar más o menos cómo estaba el lugar. Y ves que te funciona, ves las entradas de luz posible, hablando creativamente, ¿no? Aquí tenemos al señor fotógrafo que está también viendo las posibles entradas de luz, en dónde puede poner las luces. Arte tiene que estar viendo qué se quita, qué se va, qué nos sirve. Y uno incluso aquí con estos programas puedes ver incluso qué lentes puedes usar. Aquí tenemos un 9.5 que es un gran angular, poder dar esta visión amplia. El aspecto, el 1.85. Entonces, todo eso se va haciendo scouting. El scouting es importante por eso, precisamente porque te centra un poco, te centra en lo que deseas y en lo que puedes lograr. Las locaciones pueden ser una pesadilla si solamente te casas con tu guión y dices, yo quiero hacer en esto, ¿no? Si no tienes que adaptarte y el cine es constantemente adaptarte, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué haces? Haces un plan de cámaras. Haces un plan de cámaras de acuerdo a lo que ya tienes, ¿no? Aquí, por ejemplo, haces un diagrama literalmente donde tienes el piano, tienes la puerta, tienes los sillones, tienes una computadora y vas poniendo las cámaras literalmente a jugar. De nuevo, repasar por tercera vez el guión. Lees el guión, haces dibujitos, ahora haces planos para dónde vas a tener la cámara. Y aquí si ven, tenemos planos generales, close-ups, planos detalle, medium close-up, planos detalles con movimiento. Entonces, al final haces 8 tiros de cámara. Uno hace, como dices,
carta a Santa Claus y dice, yo puedo lograr estos 8 tiros de cámara en 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Haces este listado que son las 8 planos de cámara con su descripción, que eso solamente te sirve a ti y lo hablas con el fotógrafo y lo hablas con el asistente de dirección, que es el capataz del set, digamos, ¿no? Que es el que va latigueando a todos nosotros y nos va diciendo si vamos bien de tiempo o no vamos bien de tiempo. Va a llegar un momento que, como se dice, hay que matar a lo que más amas y entonces sabes que de las 8 siempre es importante saber que no vas a lograrlo. Tienes que tener la idea de que en una de esas no lo logras, pero tienes que hacer una distinción con qué no puedo dejar de vivir. De estos 8 planos, dices, tal vez puedo vivir con el plano uno, el 2, el 3 y el 6. Con eso cuento la historia perfecto o lo mejor que puedo. Y si tienes tiempo, sigues y sigues y sigues, ¿no? Así lo haces con las 136 escenas, ¿no? Entonces, después de que tienes eh, no sé si estaba ahí Pedro Pablo, pues me gustaría que pudieran ver el resultado final de la primera escena, que es el minuto 1 que se ve en pantalla. Porque si no, aquí no me deja compartir con audio por alguna razón que no entiendo. Entonces, no sé si por ahí está Pedro Pablo. ¿Quieres que comparta la película, cierto? Sí, porfa. Este es el minuto 1, literalmente, ¿no? Para verlo. Ahí estás. Si quieres ponle en ampliarla, ahí estás. No se escuchó nada, creo, pero si quieres, pues la pausamos, Pedro. Gracias. Creo que no se alcanzó a escuchar nada, ¿verdad? Creo. Y bueno, no le hace, los adaptamos y les voy a mandar el link y la contraseña para que la puedan ver después. Pero eso, y si les da flojera, nada más vean el minuto. Y pero la idea es eso, al final es un resultado. Si alcanzaron a ver esas imágenes, sí ves el gran angular, sí vamos viendo un poco cómo va, se corre de nuevo la película que ya empiezas a tener en la cabeza y, ¿y cómo se llama? Y entonces vamos viendo cómo se va volviendo realidad. Incluso vemos decisiones de vestuario, vamos viendo decisiones de sonido. Si lo pueden ver después, verán que se escucha el lugar deshabitado se tiene que hacer escuchar. ¿Cómo lo escuchan? Con sonidos de perros a la distancia, el eco. Eso te va construyendo una intención que es este lugar donde no habita nadie, ¿no? Cuando se habita algo, hay objetos y los objetos absorben sonido. Entonces, pues automáticamente, te das cuenta que hay alguien en ese lugar. Si no hay muebles, si no hay nada, hay eco y entonces así lo vas construyendo. El sonido, el silencio se construyen en el cine. Y ves también en música, ¿qué hicimos ahí con música? Que cuando lo puedan ver, es en el guión decía que se va construyendo la melodía de Debussy. Nosotros lo que es una historia que se va armando poco a poco, ¿no? En una relación. ¿De qué tratan la historia? O sea, es un poco, trata la relación de un padre con su hijo autista, ¿no?
tiene autismo su hijo, y tiene que poderse relacionar con él, tienes que poder saber comunicarse, aprenderlo, padre soltero, y incluso es músico, entonces es un músico que no se puede comunicar con su hijo que tiene autismo profundo, un autismo bastante poco funcional, ¿no? Entonces, de eso va la película, independientemente de otros dramas personales que después aparece la madre, pero el tema central es esta comunicación que va armando el padre con un hijo. Entonces, la idea del guión era cómo se va armando una música de Debussy que después se conforma en jazz porque es un jazzista y cómo va tratando de comunicarse con su hijo con el piano. Ahí es otra forma de colaboración con el diseñador sonoro que era también el músico de la película. Me dijo, yo tengo una idea y ¿por qué no hacemos una música original en donde se vaya construyendo un idioma entre padre e hijo? Y entonces también es otra, me pareció una maravillosa idea. Y entonces durante toda la película, en varias escenas, vas viendo cómo se va armando un leitmotiv, una música que va constantemente armando y presentándose y te va armando una sensación y una idea. Y entonces, la primera escena que además, como escritores de guión y eso, o apreciación de cine, la primera escena de la película te debe de contar de qué trata la historia, ¿no? Y entonces creo yo que nuestra película habla eso, ¿no? La primera escena es un lugar vacío en silencio y cómo tratamos de llenar el silencio con nuestras emociones, con nuestra comunicación. El personaje que sale es el narrador que nos va a empezar bueno, simplemente es un aviso al futuro de lo que vamos a ver. Otra decisión que se hace es, en el guión vieron que había voz en off, había narración. Cuando uno repasa y como te pone los zapatos del director, te das cuenta que si es una película que se llama La vida en el silencio y tienes un narrador, estás metiendo silencio, voz de más. Entonces decidimos quitar la voz en off, la narración, hacerla mucho más visual. Esa es otra forma que la película va adaptándose. Cuando uno hace las películas se tiene que ir adaptando, ¿no? Entonces, otras decisiones que tienes son el vestuario, por ejemplo. El vestuario, nuestro vestuario, eh, siempre lo pensamos con la diseñadora de vestuarios, que cada personaje emulara una época del jazz, por ejemplo, ¿no? Chet Baker es el personaje principal, que es un estilo californiano como de los años 50, 60, ¿no? Eh, el personaje que es el narrador usa gabardinas, un poco como el jazz de los 40, ¿no? De Miles Davis, ¿no? Más de Charlie Parker sobre todo, ¿no? Y, por ejemplo, la mujer que es como la tercera en discordia, la mamá que sale en la película, tiene una vida complicada. Ahí decidimos salirnos del jazz y usamos más bien como la imagen de Patti Smith, de que la fotografía de Helmut Newton, ¿no? Que era esta como en grises y en negro. Entonces, el vestuario es el primer frente de línea de la fotografía. Es el que le empiezan a dar matices para que el fotógrafo pueda trabajar con ello. Igual el diseño de producción es lo mismo. Empezamos a buscar locaciones que nos dieran, que nos hablaran un poco y teniendo poco dinero haciendo una película independiente hasta cierto punto, bueno, bastante punto, tienes que buscar locaciones que prácticamente estén armadas, como se dice, y usar ese espacio. Como les decía, es un departamento de 1908 con techos amplios, con profundidad, ¿no? Entonces, vestuario más arte, eh, te da igual a que un fotógrafo tenga herramientas para trabajar y obviamente eso también ayuda a un director. Cuando generalmente también dicen, qué bonita fotografía, también la gente está viendo el diseño de producción, pero no se habla mucho de eso, ¿no? Entonces, son estos valores que estamos, cuando uno hace el cine kamikaze, que le digo, es estos valores que uno tiene que usar todo el tiempo. Tienes que irte como gordo en tobogán, como decimos aquí, no te tienes que frenar nada y tienes que aventarte a hacer estas cosas, porque si no puede ser la última vez que filmes, ¿no? Nosotros incluso, el soundtrack, nosotros nunca se había hecho un soundtrack de jazz aquí en México, y eso lo sostengo y lo firmo, por ejemplo, porque pues, no, se tiene pensado que el jazz es un arte plenamente norteamericano y aquí hay una historia de jazz bastante profunda, pero entonces se decidió hacer un soundtrack meramente original de jazz, ¿no? Porque sabíamos también que
que si nos conteníamos y usábamos una música mucho más estándar, quizá tienes menos dolores de cabeza, pero tu producto final, si le puede llamar así, queda uno menos satisfecho, ¿no? Las locaciones, como les comentamos, buscamos locaciones que fueran más funcionales y, y así es como uno va construyendo el cine que uno le gustaría hacer para que pues, en el futuro, si las estadísticas y la suerte te acompaña, en algunos años puedas volver a hacer el cine que quisiste hacer y si no, al menos te quedaste con esa película que hiciste y que es parte de ti y no quisiste agradar a nadie más que a ti y al discurso que querías mostrarte en la historia, ¿no? Eso es un poco lo que quisiera comentarles y no sé si teníamos, creo que, sección de preguntas, ¿no? O algo así. Gracias, gracias Rodrigo. Creo que sí nos ha quedado bien claro que efectivamente se trata de una experiencia kamikaze, ¿no? En ese sentido, bueno, adelante, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, es el momento. Si no quiere participar de viva voz, puede escribirla dentro del chat y bueno, adelante. Yo quisiera abrir la conversación, Rodrigo, y preguntarte, bueno, definitivamente es una gran cantidad de trabajo desde la construcción del guión, todo el proceso que nos has mostrado. Y a mí me da la curiosidad, ¿cuántas personas en esta película, cuántas personas trabajaron, cuántas personas estuvieron involucradas, ¿no? Si no mal me equivoco, creo que fueron en promedio, o normalmente, no sé, son 60 personas. Mira, aquí estoy viendo que está Mario González, hoy está en el público y te está saludando. Él es el cinefotógrafo y el socio de la película. Somos los Hola, dos. Mario. Hicimos esta película, nuestra casa productora, por cierto, se llama Hagakure Films, que es los que sepan, seguro saben, es el camino del samurái. Y literalmente en una borrachera fue así, ¿no? Es que este cine es tan complicado de hacer que uno tiene que prepararse porque el día que lo hagas va a ser seguramente la última vez que lo hagas, ¿no? Entonces, creo que eran 60 o 80 personas, ¿no? Más digo, ya después postproducción, editores, coloristas, que esos ya nunca los ves generalmente, ¿no? Pero en set eran entre 60 y 80 personas, ¿no? Fue una filmación de 6 semanas, que es poco tiempo porque fueron 72 sets de filmación. Entonces, pues le metimos velocidad y un poco de eso. Siempre te dicen, es que tienes que acortar el guión por esta situación, porque si no, no te va a dar tiempo. Pues tienes que planearlo muy bien porque dices, no, prefiero que se vea como yo quiero y sacrificar ciertas cosas, pero tienes que ir muy planeado. Entonces, sí fueron 60, 80 personas. Gracias. Creo que ahorita con lo que acabas de decir, viene mi pregunta, ¿qué tanto siguen el guión letra por letra al filmar la película? Mira, buena pregunta. Yo creo que bastante. Yo creo que bastante. Sí, sí va teniendo cambios. El primer cambio que uno lo hace es precisamente este sistema como de filtración que vas haciendo. Cuando vas desglosando el guión, cuando vas haciendo el storyboard, dices, no sé si esto funcione bien o esto no funciona. Filmamos todo el guión, eso sí, lo filmamos todo, pero muchas intenciones, los actores ayudan mucho a ir escribiendo ciertas partes. Los diálogos generalmente pueden ir cambiando. A mí me gusta que los actores cambien cosas, ¿no? De acuerdo a lo que se sientan seguros. Pero yo te diría que el 80%, 80-85% del guión se filmó, es lo que ve uno. Al final quedaron 2 horas y media de película. Sí, la edición lo logramos, lo fuimos bajando primero ahora 2 horas 15, 2 horas 10, hasta que quedó en 2 horas 6 minutos con créditos, que son 2 horas en película efectiva. Ahí siempre te dicen, es que tu primera película tiene que ser más cortita. La verdad es que, pues ahí sí también fue otra decisión, porque dije, lo mismo, yo no sé cuándo voy a volver a filmar. Mi película dura lo que tiene que durar, ¿no? Y entonces son 2 horas, ¿no? Y se suprimieron, yo creo como 3 escenas, 3, 4 escenas,
y otra se integró en una edición, si tienen la oportunidad de verla, hay varios flashbacks y en un corte de edición que hicimos entre los editores y yo, era un flashback largo de 10 minutos y de pronto llegó la editora y presentó un corte en donde ese flashback de 10 minutos se reducía a una secuencia con música de 1 minuto 10 segundos. Y a mí me pareció genial. Me encantaba la secuencia porque los actores aprendieron a tocar esa pieza de jazz juntos y eso, pero funciona mucho más la película con esa corte de edición. Entonces, yo te diría que sí, quitando esas 3, 4 escenas y los flashbacks, el 80% de la película es el guión, ¿no? Que hay una pregunta de Mario González Dueñas. ¿Qué tanta libertad en cuanto a improvisación es bueno darle a los actores durante escena? ¿Y cuál o cómo es tu proceso de dirección al iniciar un proyecto? ¿El proceso de qué, perdón? El El proceso de dirección al iniciar un Ah, proyecto. pues Perdón que te interrumpa, no soy yo, bueno, es mi cuenta, pero es Mariana, que es una alumna mía, entonces es la que te pregunta nada más, pero no soy yo, pero está aquí enfrente de mí, y perdón. Ahí Ah, ya, ahora, es que ok. Eh, son alumnos del Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Sí. Ok. Y bueno, las preguntas era de la improvisación de actores. Pues bastante, a mí me gusta que improvisen. Sí, evidentemente depende del actor, tú tienes que conocer al actor. Y, por ejemplo, el actor protagonista, que es Juan Manuel Bernal, pues es un monstruo de actor y le tienes toda la confianza. Y entonces, eso sí, uno piensa que la improvisación es llegar al set y, ay, bueno, hagan algo, ¿no? Y se te ocurre una idea. No, una improvisación se platicó previamente en una lectura de guión, se platicó en un ensayo, si es que ensayaste la escena. A mí me gusta platicar con todos los actores toda la película, que se junten y hacer la gran lectura del guión. No nada más leerlo, porque luego se lee nada más, sino hablar de las intenciones. Y, y después, ya que conocemos bien la escena, sí podemos hacer improvisaciones, pero siempre y cuando tienen que llegar al mismo punto, ¿no? O sea, tú sabes que la escena empieza acá y termina acá. Para llegar acá puedes improvisar aquí, pero tiene que llegar acá. Entonces, esa libertad que tú le das a los actores, que tú conoces a los actores que te puedan dar a la improvisación, pues yo siempre, a mí me encanta que cambien diálogos, que cambien cosas, ¿no? Hay una escena en la película en donde un actor va a confrontar al otro sobre la paternidad del niño, eh, y la escena se puso bastante tensa, ¿no? O sea, entre los dos actores, ¿no? Empezaron a improvisar un momento. Uno dejó improvisar y se llevó por la improvisación y le avienta unos fajos de billetes a la cara. El otro en escena se prende, se levanta y se empieza a notar que esa escena, o sea, que eso es improvisado por completo. Empiezan a decir de cosas y cuando el personaje se da vuelta de un departamento que va saliendo, el otro no se aguanta y le pega un empujón y lo saca proyectado al cuarto de video, al video village que estábamos nosotros, y cayó con nosotros y cosas así, ¿no? Entonces, pues eso es llevar la improvisación al límite, y por ejemplo, eso fue culpa de uno de los actores que no sabía tener un límite de improvisación, no el protagonista, sino otro, ¿no? Entonces, al final la escena está en la película, porque la escena fue tan tensa que el actor protagonista, muy profesional, pero me dijo, no te hago una toma más, porque si no nos vamos a agarrar a trancazos, ¿no? Entonces, pues tuve que calmar a los actores un poco, pero al final la escena que hicieron los dos, la energía que imprimieron los dos, pues quedó maravilloso, ¿no? Entonces es la que en la que se ve en la película, ¿no? Y son esas técnicas que uno va usando como director. Es muy famosa esta famosa el método que usaba Elia Kazan en Viva Zapata entre Marlon Brandon y Anthony Quinn, ¿no? Que llegaba y le decía al oído, oye, me dijo Anthony Quinn que tú eres pésimo actor y que bla, 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 y entonces prendía Marlon Brandon, y después iba con Anthony Quinn y decía, oye, me dijo, y entonces en la pantalla literalmente se odian porque atrás de escena hay un chisme, eso llevado al extremo, porque Elia Kazan era así, pero, a mí me gusta mucho la improvisación y que sea controlada y mientras llega al primer lugar.
al lugar que se quiere. Y en cuanto al proceso de dirección, pues es un poco lo que mostraba, ¿no? Una vez que te dicen la luz verde de que puedes hacer la película, es leer el guión otra vez, hacerle notas por todos lados, es esto, haces una primera lectura, al menos lo leo 3 veces el guión, aunque sea de uno, de tu propia autoría, y lo empiezas a ver como director, y primero ves las imágenes que te brotan en la cabeza, y esas las apuntas alrededor, y después empiezas a ver intenciones de actores y cuál es el sentido de la escena, y si ese sentido de la escena, digamos que la parte discursiva que tú encuentras en cada escena, coincide con las imágenes que te flotaron en la cabeza y ves y pueden entenderse. Después de eso, como diga, haces todo visual, haces el storyboard, haces el plan de cámaras, el plan de trazo de actores, ¿no? Y esto ya te enfrentas con ellos a la lectura de guión en donde les explicas a todos los actores qué vas a hacer, qué vas a atacar, y es muy importante porque tienes 2 horas para hacer una escena. Si un actor llega y te dice, es que yo creo que tendría que estar traumado, no, la verdad es que tengo 2 horas, no tengo tiempo de estar hablando en estos momentos, entonces ya lo hablamos. Es como, literalmente, como a los que les gusta el fútbol, es literalmente, ya lo vimos en los entrenamientos, nada más ajustamos una torquita acá y una torquita acá, no nos podemos poner a debatir en medio del partido, ¿no? Entonces, es un poco así, así es como funciona como el proceso de dirección, ¿no? Gracias, Rodrigo. ¿Tenemos tiempo para Gracias. una preguntita más, un comentario? Bien, pues si no hay más preguntas, más comentarios, le agradecemos, Rodrigo, que hayas estado con nosotros. Ha sido una charla fascinante. Creo que has desplegado todo, digamos, el esqueleto, ¿no? Y todo este proceso kamikaze de tu película. Para todos los que están aquí presentes, se les va a proporcionar el acceso a la película de Rodrigo Arnaz, de la cual he estado hablando durante este webinario, para que puedan ver, digamos, ahora sí, aplicado en pantalla todo lo que nos ha compartido hasta este momento. Y pues nada, agradecerles y recordarles que mañana tenemos otra sesión de webinario igual a las 6 de la tarde. Bien, Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bien, me espera 5 minutitos nomás, Rodrigo. Bien, gracias a Sí, todos y bueno, nos vemos pronto.